versículo 12 al versículo 14. Gloria a Cristo. Colosenses capítulo 3. Del versículo 12 al versículo 14. Amén, hermano. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque lo que nos has permitido recibir ya en esta mañana ha sido de bendición a nuestra vida, de edificación a nuestra alma. Y te seguimos pidiendo, Dios mío, que sigas en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, sea instruyéndonos, tu Espíritu Santo sea guiándonos, que podamos, Padre, en este momento recibir esta palabra, este estudio, Padre Celestial, para edificación de nuestra vida, Padre amado, para edificación del cuerpo de Cristo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Alabanza al Señor. Hermano, esta mañana el pastor Richard y la pastora Débora me escribieron por WhatsApp esta madrugada y felicitaban a la iglesia y me dejaron saber que un día como hoy se cumplen 50 años de la primera escuela bíblica que se dio en la Iglesia Cristiana Misionera de Gurabo. Hoy se cumplen 50 años de esa primera escuela bíblica. Hermano, la palabra que ha fluido en 50 años es mucha. La edificación que ha recibido el pueblo de Dios en 50 años ha sido mucha. Porque por todos esos 50 años siempre ha habido una escuela bíblica, siempre ha habido hombres y mujeres de Dios que Dios ha puesto para la edificación de su pueblo, ministerio. Hermano, la palabra, nosotros como iglesia podemos tener diferentes cosas y todo es de bendición. Todo es de bendición. Los cánticos son de bendición. Las dinámicas, todo es de bendición. Pero la palabra, hermano, ese es el fundamento de todo. Todo lo que hacemos lo fundamentamos en eso. Adoramos porque la palabra lo dice. Traemos enseñanza de distintas formas porque la palabra así lo establece. Pero todo, el fundamento de todo es Cristo y Cristo es el verbo hecho carne. O sea que el fundamento de todo es la palabra. Y de ahí, hermano, de ahí fluye el resto de nuestra vida. De ahí fluye todo. Y en esta mañana, hermano, como ya se ha mencionado anteriormente, estamos en nuestro retiro preaniversario, el tema del cual es agradecido. Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en 50 años, estamos agradecidos, como he mencionado antes, el que lleve menos tiempo o el que lleve más tiempo, el que lleve esos 50 años o lo que lleve es uno, tiene de qué estar agradecido porque el que Dios nos haya puesto en un lugar para nuestro crecimiento espiritual, para bendición a nuestra vida y a nuestra alma, es algo hermoso. Que Dios, como dice ese primer versículo, como escogidos de Dios, santos y amados. Esos somos nosotros, hermanos.
escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad en Cristo. Ese es quien es su pueblo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios somos escogidos, somos santos y somos amados. Y parte del agradecimiento, porque en esta epístola de Pablo a los Colosenses, la palabra agradecimiento aparece varias veces. Y Pablo, en estas porciones que estamos viendo ahora, podemos tomarlo, el agradecimiento va algo más allá de lo que sale de los labios. El agradecimiento es una forma de vivir, porque el agradecimiento es principalmente a Dios y lo que Él ha hecho, y conforme a eso nosotros vivimos. Y entonces en esa vivencia, una de las cosas que nosotros en nuestra vida diaria podemos decir que es una de las más que utilizamos, que no vamos a ningún lado sin ella, es la vestimenta. Nosotros siempre estamos vestidos. Siempre que andamos en público estamos vestidos. En nuestra casa también, al menos que uno se vaya, pues obviamente, pero en el día a día nosotros tenemos vestimenta. Y entonces Pablo lo trae y trae esto de que nosotros anteriormente, los versículos 10 y 11, habla de despojados del viejo hombre. De despojados en sentido de quitarse una ropa. Quitarnos la ropa del viejo hombre, de la vieja criatura que estaba viciada a todo, a este mundo, a los instintos de este cuerpo, los instintos carnales, estaba viciada a la voluntad del enemigo de la alma, porque el que no tiene a Cristo, tristemente, por más bueno que parezca, está bajo la sujeción del enemigo de la alma. No hay otra manera, por más que nosotros los amemos. Porque estamos hablando, cuando hablamos de personas sujetas al enemigo de la alma, ahí están familiares nuestros, amigos nuestros, personas que nosotros amamos. Pero la realidad es que caminan en este mundo con esa vestimenta que a nosotros se nos dice despojados. Que nos quitemos esa vestimenta. ¿Para qué? ¿Para quedar desnudos? Para ponernos otra. Entonces, cuando dice vestidos, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea que nos está diciendo, si somos escogidos de Dios, si somos escogidos de Dios, pues tenemos, si somos santos y amados, pues tenemos que vestirnos como escogidos, como santos y como amados. Tenemos que vestir para nuestra identidad. Y esto no estoy hablando de las ropas exteriores, hoy estamos hablando de la ropa interior que tiene que tener el cristiano. Estamos hablando de esa vestimenta espiritual que es la que nosotros tenemos que andar con ella en todo momento. Que sin ella estamos desnudos. O peor, seguimos con las vestimentas pasadas. Dios nos manda y entonces el lenguaje que usa Pablo es de algo que nosotros tenemos que tomar la acción y nosotros tenemos que hacerlo. Porque no dice yo te lo voy a quitar simplemente, no, es que implica una acción nuestra, dice despojados del viejo hombre. Porque Él nos ha dado la libertad para hacerlo. Porque al estar en Cristo tenemos libertad para poder quitarnos esas vestimentas. Y teniendo la identidad nueva en Cristo de escogidos, santos y amados, podemos ponernos unas vestimentas nuevas. Podemos vestirnos conforme a Él desea que nos vistamos. Y antes de continuar, hermano, porque yo quisiera traer también las consecuencias de no hacer caso a este mandato de Dios de vestirnos de las formas que Él nos va a decir más adelante. Porque Pablo, en esta carta la dirige Pablo y Timoteo, ambos. Pablo y Timoteo escriben esta carta, se la envían a los colosenses, y en esta carta menciona una iglesia que nosotros conocemos, que se menciona nuevamente en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Y Pablo dice, Pablo y Timoteo escriben y mencionan a la Odisea, y cuando se está despidiendo Pablo les dice a los colosenses, llévenle esta carta a los de la Odisea, y la de la Odisea leanla a ustedes también. Y entonces hay unas consecuencias terribles,
porque la iglesia de la Odisea leyó esta carta, donde Pablo les dice que estuvieran agradecidos y les dice su identidad en Cristo es de escogidos, santos, amados, y les dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, vístanse. Pero parece que los hermanos de la Odisea no escucharon el consejo. No recibieron de parte de Dios la palabra que Pablo les envió. Y si vamos a Apocalipsis 3, del versículo 14, porque antes de entrar en esa vestimenta, yo quiero que veamos la gravedad del asunto, que cuando Dios nos dice vestido, es por algo. Es por algo, porque entonces vemos que la Odisea, al parecer, no hizo caso. Al parecer, la Odisea no se vistió como Dios le había dicho. Y en el lenguaje de lo que le dice, de lo que se le dice a la iglesia de la Odisea, uno puede entender que sí leyeron esta carta y que sí Dios le estaba demandando lo que estaba ahí escrito, porque vamos a ver uno de los versículos acerca de lo que habla. Dice el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, miren esto, hermano, esto es las vestimentas que estaba la Odisea diciendo que tenían puestas. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tenían las vestimentas, estaban desnudos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Como que parece el lenguaje que Pablo también estaba utilizando, y esto es una visión que recibe Juan, otro apóstol, y son las palabras de Dios a la iglesia de la Odisea. Que imagínense la iglesia de la Odisea escuchando la palabra por medio de Juan, la palabra de Dios por medio de Juan, y acordándose de la carta que Pablo había enviado, que a lo mejor pasaron años de esa carta, y de momento están escuchando de que están desnudos. Y imagínense el mandamiento, los de la Odisea escuchando el vestido, el despojado del viejo hombre, el vístanse de la nueva criatura. Y se le está diciendo que están desnudos, que compren vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hermano, todo lo que le dice a la Odisea, desde que dice, yo soy el principio, el amén, el Dios de la creación, Colosenses, habla de la creación, habla que Cristo, que todo fue creado por Él y para Él. Al final, que nos habla y nos dice en Apocalipsis, cuando dice, y me he sentado para que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso también Colosenses habla y dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea que la Odisea escuchó las palabras que Dios le había enviado por medio de Pablo, por medio de la carta a los Colosenses. Y con las palabras que Dios confrontó a la Odisea luego en Apocalipsis, fueron con las mismas palabras. Porque hermano, ahí hay un principio bíblico que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere para nuestra vida,
Hermano, con las palabras que nosotros hemos recibido, sea en 50 años, sea en un año, sea en 10 años, lo que hemos recibido es lo que vamos a escuchar el día del juicio. Es sobre lo cual nosotros somos responsables. Es aquello a lo que Dios nos dice, si nos dice vestido, pues nos va a confrontar porque estás desnudo. Si nos dice a esto, pues nos va a confrontar por qué no lo hiciste. Si nos dice no hagas esto, nos va a confrontar y nos va a decir por qué no hiciste eso. Porque es lo que, hermano, toda palabra que viene a nuestra vida, sea por medio de enseñanza, de predicación, de lectura bíblica, toda palabra, hermano, o es de bendición a nuestra vida y la atesoramos y la ponemos por obra, o va a ser en contra nuestra en el día del juicio. O sea que esa es la seriedad del asunto. Esas serían las consecuencias graves de que cuando escuchar que Pablo nos dice en esta carta vestido y nosotros decir, es que yo estoy vestido. La Odisea dijo eso, dijo yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y Dios le dijo, está desnudo. Porque las vestimentas humanas no cubren nuestra desnudez. Adán y Eva trataron de vestirse con vestimentas humanas. Trataron de encubrir una desnudez que tenían. El único que puede cubrir nuestra desnudez es Dios. Son las vestimentas que Dios ha estipulado. No hay vestimentas humanas que nos puedan cubrir. Ahora vamos a entrar a esas vestimentas. Ahora vamos a entrar a qué es lo que nos dice Pablo, de qué forma es que tenemos que vestirnos para andar vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Nos dice, vestidos pues. Y ahora estamos Colosenses 3, versículo 12, que dice, vestidos pues, dice de qué forma, si somos escogidos, si somos santos y amados, pues nos tenemos que vestir de entrañable misericordia. Ese es el primer vestido que tenemos que tener puesto. Esto es como capa, como cuando uno va para el frío. ¿Cuántos han ido para el frío? Y hay gente, yo por lo menos, yo estoy bien con un jaquecito, porque yo tengo, ahora mismo yo tengo un calor que ya mismo pegan a ver las gotas de sudor. Pero cuando hace frío uno se pone capa para estar vestido adecuadamente, porque las consecuencias de no estar vestido adecuadamente pueden ser terribles. Pues entonces nos dice, vestido, lo primero, de entrañable misericordia, entrañable, afectuosa, de misericordia sensible. No es una misericordia cualquiera, no es una misericordia de palabras solamente, no es una misericordia áspera, no es una misericordia indiferente, no es una misericordia que podemos decir, no sé si eso lo explica bien. Porque a veces nosotros hacemos las cosas como que las hacemos. Yo tenía una jefa que decía, hacen las cosas con las muelas de atrás. Como que, no, lo hago porque hay que hacerlo, pero si fuera por mí, no lo hago. Entonces, entrañable es con sensibilidad, es con cariño, es con afecto, es con, pues la misericordia que nosotros tenemos que tener. Es sensible, ¿por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que reconocer cuando alguien es necesitado de misericordia, debemos ser sensibles. ¿Por qué? Porque también nosotros en algún momento o lo necesitamos, o lo estamos necesitando, o lo vamos a necesitar. Tenemos que ser sensibles a eso. No, nuestro corazón, hermano, nadie se supone que llegue a un nivel espiritual donde el corazón no sienta. Donde hemos llegado a un nivel espiritual tan y tan alto que aquí en el mundo, lo del mundo lo miramos desde arriba, como que ese necesita misericordia, que se la pida a Dios. Eso no nadie puede llegar a un grado espiritual así, porque eso se llama grado de carnalidad y no de espiritualidad. Nosotros tenemos, hermano, sensible, que hermano, cuando hay alguien que necesita misericordia, hermano, nosotros somos los que se supone que actuemos en misericordia. El mundo, hermano, no va a actuar en misericordia. Y si actúa en misericordia, en algo que nosotros pudiéramos decir sea una obra de misericordia,
Y nosotros que se supone que seamos los que estemos haciendo ese trabajo, pues debemos de sentirnos un poquito confrontados. Porque si aquel en cual Dios no está es capaz de hacer buenas obras, y nosotros en el cual se supone que mora el Espíritu Santo y el amor de Dios, no, pues entonces eso tiene que redarguirnos. Porque a veces tomamos por excusa, sí, pero eso no le cuenta a él como nada bueno, porque se supone que acepta a Cristo. Yo he aceptado a Cristo, pero hermano, si aceptamos a Cristo, pues nuestra vestimenta tiene que reflejar que hemos aceptado a Cristo. Porque si aquel que no lo ha aceptado hace buenas obras, porque hermano, hay gente que hace buenas obras. Lo hay, no podemos decir, no todo el mundo anda por ahí matando gente. Hay gente que hace buenas obras. No son salvos por las buenas obras, pero las hacen. Y nosotros que Dios nos ha dado que nuestras buenas obras, las obras buenas del cristiano, vienen respaldadas con el poder del Dios del cielo. Vienen respaldadas por una libertad que da el Espíritu Santo. Vienen respaldadas por llegar a una necesidad a veces más profunda. Si nosotros no andamos vestidos de esa forma, pues entonces estamos desnudos. Estamos desnudos. Tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, hermano. Hay que tener misericordia. Cristo en una ocasión dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Porque hay personas que se enfocan tanto en el sacrificio. ¿En qué aspecto de sacrificio? En cierto sentido, que lo que yo tengo que hacer para ser aceptado a veces no es ni delante de Dios, sino delante de los hombres. Como estaba sucediendo en el caso donde Cristo menciona eso. Que, mira comiendo con los pecadores. Mira haciendo buena obra, porque eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo una buena obra con aquellos que necesitaban una buena obra. Y los fariseos decían, sí, mira, este se está ensuciando con esta gente. Si supiera lo que está haciendo. Y Cristo dijo, ¿quién es el que necesita de médico? ¿Quién es el que necesita de misericordia? Pues hermano, hay personas que nos vamos a encontrar, que vamos a encontrar en nuestro camino y que nosotros tenemos que estar vestidos de entrañable misericordia porque, hermano, un día tuvieron misericordia con nosotros. Yo le he testificado antes, una de las cosas que a mí más me chocó cuando yo estaba en el hogar de rehabilitación, que Dios empezó a trabajar con mi vida, fue que la pastora del hogar, la esposa del pastor Ernesto, el director del hogar, cuando llamaba por el intercom, me llamó hermano Francisco. Yo lo que llevaba ahí, yo creo que no llevaba una semana. Yo estaba empichonado, yo estaba endemoniado, yo estaba que no servía para nada, yo estaba todavía que la locura me tenía agarrado, que yo solamente tenía momentos de lucidez, que todavía yo no recuerdo muchas cosas. Hay cosas que recuerdo porque dentro de la locura en que estaba, había momentos de lucidez. Pero hay cosas que yo no recuerdo, hay cosas que yo las recuerdo por parte, porque estaba loco. Pero ese acto de misericordia, simplemente una palabra, traspasó la locura y traspasó la oscuridad y yo tuve un momento de lucidez. ¿Por qué me están llamando hermano? Hermano Francisco. Mis hermanos no me llamaban hermano. Mi familia ya no quería saber de mí. Yo no quería saber de mí mismo. Y se atreve una señora que no me conoce a decir por un intercom, hermano Francisco, pasa a la oficina. Misericordia. Porque ella pudo haber dicho simplemente Francisco, pudo haber dicho, mira tú, el loquito, el que está mirando así. Pudo haber dicho muchas cosas, pero fue sensitiva. Tuvo afecto. Estaba vestida de entrañable misericordia. Y con ella, de los primeros versículos que yo me aprendí,
fue con ella, porque ella daba los domingos, daba la escuela bíblica. Y teníamos que memorizarnos un versículo bíblico y pasar al frente y decírselo. Y nos ganábamos una estrellita. pero uno aprende, hermano, porque entrañable misericordia, estar vestido así, pues entonces vemos oportunidad no para aplastar a la gente, sino para levantar gente. No para criticar, sino para construir. No para cosas de la obra de la carne, sino para el fruto del Espíritu. Porque estamos vestidos así. Porque es parte de nuestra identidad. Porque cargamos ese uniforme. Como un policía, el policía cuando tiene uniforme tiene cierto código de conducta que tiene que seguir cuando tiene su uniforme. El soldado, el de la ambulancia, todo, cuando se ponen el uniforme, tienen que actuar como es digno de su uniforme. Y nosotros vestirnos de entrañable misericordia, pues tenemos que actuar como, porque hermanos, si nosotros estamos heridos y vemos a alguien vestido de paramédico, pues nosotros vamos para allá. Vamos para allá. Imagínese que el paramédico le diga, no, yo no atiendo eso. Que el doctor le diga, no, yo no voy ahí, y los hay, pero no se supone que sea eso. Se supone que si uno está en una situación de peligro y uno ve un policía, uno va para allí y uno se sienta seguro. No se supone que uno vaya por policía y de momento el policía te mire y saque la macana. Pues si yo estaba corriendo de peligro, ¿y qué pasó aquí? Pues hermano, si nosotros decimos que somos cristianos y alguien viene esperando misericordia y nosotros lo que damos son macanazos, pues entonces pues la cosa no está, el uniforme que tenemos puesto, estamos desnudos. Pero si estamos vestidos de entrañable misericordia, hermano, estamos vestidos como para ir para el cielo. De benignidad, hermano, benignidad no es nada más ni nada menos que el don de ser buena gente. Más nada. De alguien que tiene las características de hacer lo bueno, de ser buena gente, de no andar, porque uno conoce gente que no son buena gente. No sé, eso se identifica. Hay personas que no son buena gente, no lo son. Que no hay manera de uno, y eso está bien en el mundo, pero hermano, el cristiano debe ser buena gente. Buena gente, que cada cual tenemos nuestro carácter particular y nuestra forma de ser, eso se entiende. Pero lo de buena gente trasciende carácter. Trasciende porque hermano, si nosotros andamos vestidos, porque es que hermano, de verdad que, imagínese uno andar vestido, decir que uno es escogido de Dios, santo y amado, y andar vestido de amargura. Andar por la vida vestido de amargura. No, que no hay ni una, hermano, no hay, yo no sé, por lo menos en el Evangelio es donde yo más me he reído. Con toda honestidad. Genuinamente reírme, me río y me gozo. Y me gozo, que hay momentos de llorar, que hay momentos, pero hermano, hay momentos de reír. Hay momentos de gozarse. La vida cristiana, hermano, cuando Cristo dice que vengan a Él los que están trabajados y cargados, que su yugo es fácil y ligera su carga, es porque lo es. Porque lo es. Sí, tenemos una carga, sí, hay un yugo, pero hermano, nos gozamos en el Evangelio. Nos gozamos los unos con los otros. Yo, cuando estoy con Modesto, que Modesto dice, pero tú te pones serio. Y no, es que estoy pensando en otra cosa, pero con él yo me río que... ¿Sí? Y uno se goza. Y uno tiene que gozarse, hermano, porque uno no puede... Cuando hay momentos de seriedad, pues hay momentos de seriedad. Pero la vida cristiana no es una vida de andar con trompa toda la vida. Es imposible. Porque, hermano, nosotros, por lo general, lo primero que vemos es el rostro. Cuando llegamos a un lugar, lo primero que vemos es el rostro. Y a veces,
yo por lo menos, yo sé que yo a veces, cuando yo me pongo serio y a veces que estoy pensando en otras cosas, como Modesto me dice, ay, es que te pones serio. Es que estoy pensando en otras cosas y la cara se me pone seria. Pero hermano, no siempre puedo estar así. Yo le digo, no te preocupes, que es que estoy pensando en algo, pero mijo, si tú me haces reír de más. Y entonces, hermano, sonría. Estar vestido de benignidad es tener una sonrisa. Que hermano, que hay momentos de lloro, que hay momentos que uno no puede ni dar una sonrisa ni de embuste. Eso se entiende. Eso es real. Pero yo he estado en los peores momentos de mi vida y por alguna razón en los peores momentos de mi vida Dios permite que yo tenga una sonrisa genuina. Que como he testificado antes, que tengo familiares que en procesos difíciles se me acercan como si yo me fuera a romper. Como si uno fuera una cosa frágil que se va a caer en canto. Porque la realidad es que todo lo que está alrededor le está diciendo que uno se está cayendo en canto. Pero me dicen, ¿tú estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien. Yo estoy bien. Ah, ¿seguro? Sí, yo estoy bien. Y después cuando llego a la sala de casa, que entro, es que ellos están pensando en esto y esto. Y claro que hay momentos de llorar, pero hermano, cuando la Biblia dice que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es real. Eso es real y lo he experimentado aún cuando yo pensaba que no era posible experimentarlo. En procesos que uno dice, no, esto es para yo andar 24/7 llorando. Llorando, que me contraten para los funerales, para luto, para yo andar detrás llorando. Porque no voy a parar de llorar nunca. Y por alguna razón Dios permite paz. Por alguna razón Dios permite, mano, una sonrisa, un reírse. Llega alguien con un chiste, con algo, y uno se ríe y uno se le olvida el dolor por un momento. Y aunque después hay procesos, hermano, que hay que pasarlo, que uno llora, que uno sufre, que hay que pasarlo. Pero tenemos que estar vestidos de benignidad. Tenemos que estar vestidos de la disposición de siempre hacer el bien. La Biblia nos dice que no venzamos el mal con mal, sino que venzamos al mal con el bien. Nosotros, como cristianos, nosotros vencemos el mal de este mundo con el bien de Dios, con la benignidad. Vestido de benignidad. Esa es otra parte de la vestimenta de aquel que es escogido, que es santo y que es amado por Dios. En la benignidad. De humildad. Hermano, y la humildad. La humildad a veces nosotros llevamos la humildad a algo más acerca de lo material, que esa persona es humilde porque no usa ropa de marca, esa persona es humilde porque tiene un carro que bota humo por todos lados, esa persona es humilde porque, bueno, a veces la pobreza y la humildad a veces no van juntas, porque yo sé que hay gente pobre que son, que de humildad no tienen nada, porque se ven. Y entonces hay personas que tienen un montón de dinero porque he interactuado con personas, interactúan con uno con bien, como normal. Y hay personas que, hermano, porque eso uno lo ve, hay personas que en el trato, hay personas que tratan a uno que uno sabe que están viendo a uno allá abajo. Que ellos están, uf, que uno necesita una escalera para llegar. Y eso se siente. Nosotros como cristianos no podemos estar vestidos de esa forma. Nosotros como cristianos, hermanos, Cristo nos dio ejemplo. Cristo tenía todo el derecho de permanecer en lo más alto. Porque todo fue creado por Él y para Él. Él tenía todo el derecho de estar en la altura y de no descender ni un centímetro. Ni de inclinarse. No tenía por qué hacerlo. Tenía todo el derecho y era verdad y era real que Él era por encima de todo. Y ese que era por encima de todo se hizo humilde. Humilde hasta nacer en un pesebre. Hasta nacer de donde los animales bebían agua.
hasta nacer en ese lugar, puesto en ese lugar. Se hizo humilde. Y aún, hermano, porque para que vean, no significa pobreza, porque aún Cristo teniendo un ministerio, siendo reconocido por el pueblo judío como un rabino, porque rabino era una posición de honra. Por eso lo dejaban entrar a la sinagoga, que aunque los principales sacerdotes estaban en contra de él, pero no podían. Por eso era que estaban buscando oportunidad para matarlo, para entregarlo, para hacerle algo, porque es que él lo tenían en estima. Las personas lo tenían a él en estima, y aún estando en esa condición de teniendo estima delante del pueblo, de gente del pueblo decirle se va a establecer el reino ahora o va a ser después. O sea que ellos estaban preparados a que si Cristo decía vamos a matar a los romanos y vamos a establecer el reino de Dios ahora, tenía todo un pueblo que iba a decir que sí. Pero él no vino a eso. La humildad, hermano, es reconocer por qué estamos aquí. La humildad es reconocer quiénes somos delante de Dios. La humildad es reconocer quiénes somos delante de las personas de este mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? La humildad de Cristo se vio en que Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad sino la tuya. Sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es humildad. Humildad es, Señor, tu voluntad es esta para mi vida, pues esto es lo que yo voy a hacer. Eso es humildad. Es someternos a la obediencia a Cristo. Es ser moldeable. Es ser que yo sea capaz de aprender, de ser moldeado, de ser enseñado, de ser dirigido. Porque si no lo soy, no hay humildad en mí. Yo tuve una experiencia en estos días con un familiar que tuve que jamaquearlo un poco, porque se quedó en ciertas cosas y yo dije, espérate, no hay pecado más grande que otro. Si hubiera un pecado más grande que otro, el pecado más grande que tiene el ser humano es la rebelión que hay en su corazón. Ningún acto, ni la homosexualidad, ni la borrachera, ni meterse droga, ni matar, ni nada. Nada de lo que nosotros podemos ver como los pecados más grandes que se están presentando en nuestra sociedad. Nada de eso es la raíz del asunto. La raíz del asunto es que si yo te digo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador? Y dices que no. Ese es el pecado más grande. Ahí está la raíz del asunto. La rebelión nuestra en nuestro corazón en contra de Dios. La humildad dice, amén, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo no quisiera pasar por esto. Yo no quisiera hacer esto. Yo quisiera estar, mano, porque cuántas veces nosotros quisiéramos estar cómodos, estar tranquilos, estar en nuestras cosas. Pero se demanda de nosotros algo más. Dios demanda de nosotros algo más. Humildad. Es decir, Señor, yo siento esto, que esto me va a impedir hacer lo que me estás pidiendo. Señor, yo siento que esto no me va a permitir caminar. Señor, yo soy de esta forma. ¿Cómo voy a caminar en lo que tú me estás diciendo que camine si yo no sé cómo caminar de esa forma? Humildad es decir todo eso. Pero Señor, voy a caminar. Pero Señor, voy a hacer, ayúdame. Eso es la esencia de la humildad. El estar dispuesto a poner a un lado, hermano, excusas y razones y cosas que a veces son muy reales, pero estar dispuestas a ponerlos a un lado para haber cumplido la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es estar vestido de humildad. Porque cuando una persona ve a alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida, eso causa algo. Por lo menos yo puedo testificar que cuando yo he visto personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios en su vida, eso a mí me estremece. Porque me confronta y me dice, pero, si tú que tienes fuerza no lo haces, si tú que tienes la capacidad no lo haces, si tú que, no. Si Dios nos dice, esto,
la respuesta humilde de nuestro corazón, el estar vestidos de humildad, es: Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer, lo que tú me estás pidiendo, que es difícil, que no es fácil, que se sale fuera de lo que yo entiendo, de lo cual yo soy capaz. Es en confiar en que Dios, tú eres capaz de hacer algo. Moisés, cuando lo llamaron, él presentó todo lo que lo descualificaba y Dios lo confrontó. Dijo: ¿acaso yo no conozco esto? ¿Acaso yo no soy el que hago esto? Y lo confrontó. Y Moisés caminó. Y en el camino Moisés se dio cuenta: si Dios abrió el mar rojo, yo creo que me podía quitar, yo creo que me podía quitar la gaguera. Si Dios hizo todo esto, las plagas que hizo con Egipto, que me pusiera a mí a hablarle elocuente no era nada. Humildad es reconocer lo que Dios es capaz de hacer en la vida de uno. Porque Él es capaz. Hermano, es reconocer el poder y la capacidad que Dios tiene. Y si nosotros andamos vestidos de esa humildad, de la humildad que reconoce que Dios es el que hace cosas poderosas, es el que ha hecho en mi vida y es el que es capaz de hacer en la vida de otros, y caminamos con esa humildad, hermano, eso se nota, eso se deja ver. Eso las personas que... Por eso es que la gente dice: hay algo diferente. Por eso es que la gente dice: pero ¿cómo tú puedes? Por eso es que la gente dice: pero yo... Porque, hermano, hay cosas que uno... Yo no me acuerdo con quién era que yo estaba hablando. De verdad, no me acuerdo con quién era, pero una de las cosas que estábamos hablando era que uno pasa procesos en el Señor. Si no me equivoco, fue con Albert. Estaba hablando: uno pasa procesos en el Señor. Que uno, hermano, uno tiene que reconocer que si uno no tuviera el Señor, uno pierde la mente. Chacho, yo creo que se funde uno al momento. Porque hay procesos y hay procesos. Pero, hermano, estar vestido de humildad, uno pasa procesos y como uno sabe qué es lo que Dios es capaz de hacer, uno permanece, uno persiste, uno persevera y uno ve la bondad de Dios. Y eso lo ven otros porque es una vestimenta que tenemos, porque es algo que se ve. Y las demás personas ven y dicen: ¿cuál será ese Dios que permite que uno pase tormentas tan difíciles? ¿Cuál será ese Dios que permite que esta persona esté de pie cuando se supone que esté arrastrado en el piso? ¿Cuál es ese Dios? Vestido de humildad, vestido de mansedumbre, que la mansedumbre va con parte de lo que he mencionado de la humildad, porque la mansedumbre es la capacidad de asumir la adversidad y la crítica sin responder con ira. Y todas estas, hermano, todas estas características de las cuales tenemos que estar vestidos, no sé si se ha dado cuenta, tiene que ver con las relaciones de personas. No son características místicas y tampoco son características en cierto sentido prácticas. Él no les dijo: vestidos de toda inteligencia, vestidos de toda, en cierto sentido, no pudiéramos decir, de la capacidad de organizar y hacer esto y hacer aquello. No puso a lo mejor ciertas virtudes y características que en nuestra sociedad nosotros tenemos presentes. Que en nuestra sociedad es el que tenga un grado académico, la mejor profesión, la capacidad de hacer una cosa, de hacer otra. Y entonces Pablo lo lleva, y el Espíritu Santo por medio de Pablo lo lleva a características que tenemos que estar vestidos de cosas que precisamente a lo que nos ayudan a nuestras interacciones con los demás. Que se trata no de lo que yo pueda lograr por mí mismo, sino de cómo yo estoy vestido también para el beneficio de otros. Que no son virtudes egoístas, sino que son virtudes que afectan nuestro entorno alrededor. No son virtudes que permanecen en oculto, sino que son vestimentas que se ven. Son cosas a las cuales somos llamados. Pues una de las cosas que tenemos que estar vestidos, hermano, es de mansedumbre. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad, hermano, de vivir en paz. La mansedumbre
es vivir en paz, es tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de tener dominio propio. La mansedumbre es tener un dominio acerca de nuestras emociones, acerca de nuestras reacciones. Ser manso es tener la capacidad de, como mencioné, de asumir la adversidad, de que se presenta la adversidad, se presenta la crítica y uno estar tranquilo. Pero ¿y cómo? Pero ¿y cómo si me atacaron? Pero ¿y cómo si me dijeron? Pero ¿y cómo si pasó esto? Pues hermano, vestirse de mansedumbre es permanecer tranquilo. Es que no todo lo que viene a mi mente yo lo tengo que decir. No todo lo que viene aquí yo lo tengo que decir, no. Hermano, usted sabe cuántas cosas le vienen a la mente a uno para decirle en ciertas ocasiones. Y yo no sé si a usted le pasa que pasa una situación y después usted hubiera dicho esto. No. La mansedumbre es tener la capacidad de decir, de hacer, de responder de cierta forma y yo tranquilo. Y usted tranquilo. Y hermano, a veces se reciben cosas que uno se pone la mansedumbre como que uno quiere despojarse de la mansedumbre, pero andamos vestidos de mansedumbre. La mansedumbre es como si tuvieras una camisita un poquito apretada, que tú la sientes todo el tiempo, que no puedes alzar la mano, como yo tengo la camisa por dentro, no puedo alzar mucho la mano porque se me sale, me limita. La mansedumbre es una vestimenta que te limita a ciertas acciones, que te da la libertad necesaria para accionar en la bondad y lo bueno de Dios, pero que te limita en cuanto a las acciones de la carne, en cuanto a las acciones que no son adecuadas. Es una forma de templanza que evita el resentimiento. Estar vestido de mansedumbre es tener la capacidad de que si soy ofendido, pasar por alto la ofensa. Qué difícil. Qué difícil es eso. Es difícil. No estoy diciendo que es fácil, porque pasar por alto es una de las cosas más difíciles que se nos hace como seres humanos. Ser ofendido, bueno, ese sentimiento de uno haber sido ofendido, de uno haber sido atacado, molesta. Pero estar vestido de mansedumbre es no dejar que eso se convierta en una raíz de amargura. Estar vestido de mansedumbre es no guardar resentimiento, es, bueno, a lo mejor me dijo eso porque está pasando esto y esto en su vida. Vamos a darle tiempo al tiempo. No guardar resentimiento. Bueno, ¿cuántas personas hay? Porque yo he hablado con personas que mencionan la misma cosa y uno les y hablan, no, que fulano me hizo esto y esto. Y uno, wow, Dios mío, pero ese hermano ayer o esa persona le hizo eso ayer. No, eso no fue ayer. La semana pasada. No fue la semana pasada. El mes pasado. No, el año pasado. No. ¿Cuándo fue eso? Hace 50 años. Ay, Señor. No podemos cargar con eso. Eso es algo que tenemos que despojarnos. Eso es algo que nos tenemos que quitar de encima. Porque eso no nos deja caminar, eso no nos deja vivir, eso no nos deja respirar. Uno escucha a personas que eso parece que está constantemente ahí. No han pasado la página, han guardado el resentimiento. Bueno, cuando ofenden a uno duele, pero uno no anda con una herida abierta toda la vida. Cuando uno tiene una herida abierta que hay que cogerle punto, ¿qué uno hace? Uno va para el hospital, cójanme punto, ciérrame esa herida porque yo creo que me voy a desangrar. Ciérrame esa herida porque se puede infectar. Ciérrame esa herida, pero a veces nosotros andamos caminando como cristianos, no vestidos de mansedumbre, sino desnudos con heridas abiertas. Y no vamos al hospital, no vamos al Señor, no vamos y decimos, cierra esa herida. Llevo años desangrándome. Llevo años, ya está podrida. Ya lo que ha crecido, la cortadura era así y ahora me tiene todo el brazo consumido. Porque, hermano, el no tener la capacidad de pasar por alto las ofensas
va a afectar. La Biblia dice que las raíces de amargura no, es algo tan terrible, porque las raíces de amargura no solamente afectan a la persona que la tiene en el corazón, sino que dice que contamina a los que están alrededor. La raíz de amargura crece. Es como si fuera una enredadera de esas malas que no la mata ni el herbicida. Que no hay que lo mate, sigue creciendo, sigue enredándose, sigue buscando dónde más enredarse y la raíz la tiene en una amargura pasada, en una herida que dejamos que creciera, que se saliera de proporciones porque no estuvimos vestidos de mansedumbre, porque no estamos dispuestos a vestirnos de mansedumbre. Es comportarse con gentileza, con bondad, con fortaleza, con autocontrol. Es reconocer que el poder no se basa en el uso de la fuerza, sino en mantenerse firme en el amor y la verdad. Parte de la mansedumbre, porque recuerden, mansedumbre es tener un dominio propio. Hermano, parte de la mansedumbre es uno tener la capacidad de herir y decidir no hacerlo. Decidir no herir. Es que, hermano, porque nosotros, a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos alrededor, nosotros que llevamos cierto tiempo en la iglesia, que nos conocemos como hermanos, conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras fallas, nos conocemos. Uno pudiera decidir herir al hermano. Uno pudiera, porque es una realidad, que uno pudiera meter la mano en la llaga, meter el dedo ahí en la llaga, que duela. Pero estar vestido de mansedumbre es saber dónde uno puede causar dolor, dónde uno puede causar herida, dónde uno puede aplicar presión para tener lo que uno quiere y no hacerlo. Mansedumbre es reconocer que no todo se trata de mí. Mansedumbre es reconocer que yo, hermano, uno no es el protagonista de la vida. No lo es. Yo sé que uno es tentado a pensar que uno es la persona más importante de la vida de uno. Eso es una tentación real. Pero hermano, no. Lamentablemente no. Uno es un ser humano más. Si nos vamos a irnos. Yo sé que eso, y en la sociedad de hoy, eso, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a decir? ¿Cómo tú vas a tener un concepto de ti mismo tan bajito? Si yo me voy a la esencia, yo soy un ser humano más. ¿Qué hace diferente al cristiano? Cristo. ¿Quién es el protagonista de toda la creación? Cristo. Y lo que Él puede hacer en nosotros, hermanos, nos gozamos, nos alegramos, disfrutamos esta vida. Porque esta vida se disfruta. Nos gozamos en ella, que hay días difíciles, como estábamos mencionando, hay días difíciles, hay días malos, esto, aquello, lo otro. Pero hermano, nosotros, el protagonista verdadero, nosotros simplemente estamos ahí para movernos conforme. Siempre en las películas hay un protagonista y los demás personajes se encargan de que ese protagonista luzca bien. De que ese protagonista sea el héroe. Todos los otros personajes lo que hacen es hacer que el protagonista luzca. Nosotros estamos puestos, como mencionaba un pastor en una predicación, nosotros somos las luces menores, que los faros antes, en las bahías que eran difíciles de navegar, se ponían unas luces menores. El faro estaba ahí y se veía, pero habían unas luces menores puestas en la costa, en la orilla, para que los que estaban navegando era muy oscuro, había tormenta, era difícil, pues vieran esas luces menores y supieran, si voy por ahí voy a chocar, si voy por ahí hay peligro, si voy por ahí el camino es este. Esas luces menores trazaban el camino al puerto seguro. Nosotros somos las luces menores. Nosotros estamos puestos en las orillas, en las costas, en los lugares donde hay piedra, donde hay dificultad, donde nadie quisiera estar, simplemente para que la barca de los demás lleguen a puerto seguro. Moisés, la Biblia dice que Moisés era manso. Cristo era el más manso, pero Moisés, hermano, y la mansedumbre de Moisés se ve. Y con todo y eso, porque hermano, ser manso es simplemente es uno controlarse. Ser manso, como dicen por ahí, no es ser menso.
Ser manso es uno tener, por eso digo, es tener la capacidad de uno poder hacer daño. Uno tiene que tener la capacidad en cierto sentido, porque uno no puede decir que es una persona que tiene control propio si uno no tiene la capacidad de salirse de control. Pues la Biblia nos dice que todos tenemos la capacidad de salirnos de control. Y que ser manso y tener mansedumbre, estar vestido de mansedumbre, es poder controlarnos. Controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos, controlar nuestros pensamientos, controlar las palabras que salen de nuestra boca. Es nosotros reconocer que lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es apuntando a Cristo. Es que se vea a Cristo, es que nosotros no estamos de frente, es vestirnos de lo mismo que hemos mencionado, de misericordia, de benignidad, de la humildad. Y esa mansedumbre te lleva a poder controlarte. Y porque nosotros por lo general tocamos el dominio propio, disculpen, cuando tiene que ver con cosas como pecados así de tener el pecado de frente, sea la cerveza o esto, y ahí, pues ahí ejerció dominio propio, pero uno puede tener una persona que a lo mejor no bebe, que Dios lo libró de eso, pero el carácter hay que bregarlo. Mansedumbre es yo reconocer que yo tengo un carácter que, mira, que a veces me pongo difícil. Mi esposa puede testificar más de eso, a veces uno se pone difícil, pero uno tiene que dominio propio, porque es que uno no puede andar por ahí al garete. Es estar desnudo. No tener dominio propio es andar desnudo. Pero cuando uno tiene dominio propio, hermano, el dominio propio es esencial para el cristiano. No es una opción. ¿Saben quiénes no tienen dominio propio? Los animales. Los animales no tienen dominio propio. Los animales se basan conforme a sus instintos. Tienen deseo de comer, comen. Tienen deseo de dormir, duermen. Tienen deseo de atacar, atacan. Son esclavos de sus deseos. Dominio propio es no ser esclavo a nuestros deseos. Dominio propio es tener la capacidad de tomar decisiones por encima de lo que yo siento, por encima de lo que yo pienso, por encima de lo que yo quisiera hacer. Porque quiero hacer la voluntad de Dios y eso va por encima de todo lo demás que yo quisiera hacer. Si eso va por encima, dominio propio es hacer eso, vestido de dominio propio. Dice en el versículo 12, de mansedumbre, de paciencia, hermano. Paciencia. Paciencia. La paciencia es algo que a este mundo como que le falta. Como que muchas veces se nos va. Como que no sabemos esperar. No sabemos estar dispuestos, hermano. A veces hay que esperar. A veces hay que esperar y hay que esperar mucho. Y a veces hay que esperar y no en las mejores condiciones. Cuando María, las filas en la gasolinera, había que esperar y no en las mejores condiciones. Se esperaba en el sol. Se esperaba con el revolú de gente alrededor. Con la peste de gasolina del tanque vacío. Porque se quedaba la peste y se iba la gasolina. Y uno estaba no en las mejores condiciones. Pero como uno quería que la luz en la casa prendiera, pues uno esperaba y tenía paciencia. Si nosotros queremos que la luz de Cristo alumbre, que la luz de Cristo sea el centro de nuestra vida, muchas veces vamos a tener que esperar. Vamos a tener que tener paciencia. ¿Paciencia con qué? Paciencia con esperar las promesas de Dios. Porque hay promesas de Dios que hermano, si uno no las espera, nunca las va a alcanzar. Que si uno se adelanta, las daña. Que si uno se atrasa, las daña. Que si uno toma ciertas acciones, las daña. Es paciencia. Es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que ha dicho sobre mi vida, lo que Él dijo que iba a hacer.
y tener paciencia. Paciencia para ver lo que Dios va a hacer en otro. Ay, Dios mío, hermano, pues yo creo que esa se nos hace difícil. Porque como ya nosotros estamos viviendo bajo la bendición de Dios, que ya Dios hizo con nosotros, ya está haciendo, pues entonces es como que, Señor, pues si lo hiciste conmigo, avance y hazlo con fulano. Y uno como que se desespera. Hay personas que honestamente, uno quisiera hacerle una llave así y traerlo para la iglesia. Sí. Uno no quisiera, la Biblia dice que no seas como el caballo y como el mulo, que es necesario amarrarlo con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Y uno le da una gana de coger eso literal. Ir al que tiene caballos allí, mira, dame eso que yo tengo que le voy a sacar uso. Dame acá. Y amarrarlo y traerlo. Pero a veces la paciencia, hermano. A veces hay que tener paciencia, hay que obrar en paciencia, hay que estar vestido de paciencia para esperar lo que Dios va a hacer en uno, para esperar lo que Dios va a hacer en otro. Y hermano, simplemente para esperar a Dios. Para esperar a Dios. Porque nuestra vida como cristianos se dirige a esperar qué es lo que Dios va a hacer. Qué es lo que Dios va a hacer acerca de cualquier cosa. Porque nosotros dependemos enteramente de Dios. Y la paciencia más allá, y hermano, la paciencia es necesaria en nuestras interacciones con las personas. Nosotros no podemos ser impacientes. Nosotros no podemos querer las cosas de una forma ahora, sin estar dispuestos a sembrar, a hacer, a esto, a aquello. No. El labrador recibe la cosecha cuando siembra. Pues entonces no. Y la siembra hay que esperar a que crezca, hay que darle el agua apropiada, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pues hermano, paciencia. Necesitamos la paciencia en todo. Estamos esperando en Dios para todo. ¿Para qué? Para nuestra salud, para nuestras finanzas, para qué vamos a hacer mañana, para ir para este sitio, para ir para este otro sitio, para tomar esta decisión, para ver qué es lo mejor para mi hijo, para ver qué es lo mejor para mi nieto, para ver qué es lo mejor para mi matrimonio, para ver qué es lo mejor para esto, para ver qué es lo mejor para aquello, porque estamos esperando en Dios. Porque reconocemos que lo mejor es el tiempo de Dios, los momentos de Dios, lo que Dios prepara para hacer. Pero a veces hay que esperar. Hay que esperar. Pero cuando llega el momento no es tiempo de esperar. Porque parte de la paciencia es hasta llegar al momento. La paciencia, hermano, no se puede tener paciencia en destiempo. La paciencia es para esperar lo deseado, es esperar con esperanza, para no desmayar, para que cuando llegue eso, uno esté preparado para recibirlo bien. Porque si no tenemos paciencia, hermano, no lo vamos a recibir bien. Porque no tener paciencia es que yo estoy en una fila, imagínense, estar en una fila desesperado, molesto, pero con unas ganas bueno, transpórtese a estos días, a lo mejor le pasó en estos días. Pero uno está así, todo el proceso, y cuando uno llega al final de la fila para hacer, hermano, yo le aseguro que aunque le den las papitas calientitas y crispy, usted va a decir, pero no tienen sal. Porque ya uno, como uno no tuvo paciencia en el proceso de esperar, ya uno crea unos complejos, ya uno está molesto, ya uno está resentido, ya uno está que lo que quiere es pelear. Pero uno lo que quiere es explotar, pues, pero hermano, ese explotar cuando uno llega al final, se vino preparando desde antemano, porque fue la forma de esperarlo, fue la forma de llegar allá. Ya se creó una tensión, y a veces nosotros esperando las promesas de Dios, esperar con paciencia es esperar sin quejarnos. Esperar con paciencia es esperar sin culpar a nadie por el proceso. Esperar con paciencia es estar dispuesto a sufrir un poquito, a pasar los procesos. Vestido de todas las demás cosas. Vestidos de la mansedumbre, vestidos de la misericordia, esperar vestido de todo eso. Porque cuando vayamos a recibirlo, hermano, porque si no esperamos con paciencia, si no esperamos con
con la esperanza real, con la capacidad de tener paz en medio de los procesos en lo que llega a eso que estamos esperando, pues el carácter no se formó para recibir eso. No se formó, no hicimos el espacio adecuado para recibir lo que queríamos recibir, porque nos apresuramos, porque no, que yo quiero tal cosa de esta forma y de esta forma, y preparamos, como no tenemos paciencia, vamos preparando. Si uno tuviera un mueble y uno prepara a un lado en la casa, y yo quiero este mueble, yo quiero este mueble, pero uno no tiene paciencia, vamos a esperar a que llegue el mueble para ver dónde lo vamos a poner. No, que yo prepare esto, yo prepare este espacio porque yo lo quiero aquí, porque aquí es que va y cuando llega el mueble no cabe. Viraste en la casa de todos lados, patas para arriba porque el mueble iba ahí. Y cuando llega el mueble no cabe por la puerta. Porque estamos pendientes a lo que no debe. Tener paciencia es estar pendiente a la meta. Es no distraernos con otras cosas. Es estar pendiente a la meta y lo que conlleva a esa meta. Porque si la meta es un ministerio, pues yo tengo que vivir como si ese ministerio ya yo lo tuviera. Ya yo lo tuviera. Si la meta es, hermano, la meta más grande. Si la meta es llegar al cielo, pues yo tengo que vivir como para eso. Y yo tengo que tener paciencia, porque yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé cuándo Cristo va a venir, pero tengo que vivir como para eso. No puedo, hermano, eso le pasó en la parábola que mencionó Jesús del siervo injusto, que el siervo injusto, él quería que llegara su Señor y que su Señor le dijera qué bueno es este siervo. Pero en el camino hizo y deshizo con sus consiervos. No vivió conforme a la paciencia de lo que estaba esperando. Vivió conforme a satisfacer el ahora, conforme a satisfacer el momento. No estuvo dispuesto a posponer ciertas cosas hasta que fuera el momento adecuado. Porque si ese siervo que quería estar, porque el deseo de él, con toda honestidad, según vemos ahí, era que él quería estar sobre sus consiervos. Eso era lo que había en su corazón. A lo mejor si hubiera tenido paciencia, lo hubiera hecho bien, pues a lo mejor llegaba el Señor y le decía, mira, como no vi que hiciste esto así, de esta forma, wow, qué tremendo. Pues mira, para que yo quiero ponerte por encima de mi casa y tú diriges a los demás. Pero él se puso, no tuvo paciencia. Vio una oportunidad ahí una oportunidad de esas oportunidades que se ven medias nebulosas. Que uno dice, eso es Dios. Y Dios, no soy yo. Dios desde allá arriba, hey, mira para acá. Y uno, chacho, Dios, me volaron los tres cuervos, los tres changos que pedí que me volaran por el frente, me volaron por el frente. Se adelantan al futuro. Y hermano, a veces hay señales que uno puede poner y hay señales que uno pone, porque yo por lo menos, yo he visto a Dios, eso estaba hablando con unos hermanos en estos días, yo he visto a Dios en mi vida, en la perseverancia, en la paciencia, en el estar dispuesto a esperar, en estar dispuesto por encima de todo, hermano, hay días que yo me he sentido que me caigo en canto, hermano, yo sé que hay personas que dicen, no, yo nunca he pensado en abandonar nada. Yo he pensado en abandonar todo. Lo he pensado. He acariciado eso, pero digo, no, yo me quedo. No, yo permanezco. No, yo sigo. No, vamos a tener paciencia. Vamos a esperar. La tormenta está que me tiene malo, pero tiene que llegar. Las tormentas se acaban. Las tormentas no son permanentes. Señor, va a llegar, va a salir el sol en algún momento, va a dejar de llover en algún momento, la barca se va a dejar de jamaquear en algún momento, me quedo donde me pusiste. Me quedo, permanezco, tengo paciencia. Y en eso es que yo he visto a Dios obrar. En eso. Yo no he visto ni una pluma de ala de un ángel, no lo he visto. Eso no es lo que me ha hecho permanecer. Yo no he tenido grandes visiones de muchas cosas, que hay personas que tienen visiones del infierno, del cielo, de todo. Yo no he tenido eso.
Yo he tenido un Dios que me escogió, que me llama santo, que me llama amado. Eso es lo que yo he tenido. Y estar dispuesto en esperar en Él, más nada. Más nada. En el reconocimiento de que si no lo tengo a Él, no tengo nada. En el reconocimiento que no hay opción para volver atrás. Que no hay opción. Esa opción se fue. Esa opción no existe para mi vida. Pues, ¿qué yo hago? Con ganas de llorar, con ganas de lo que uno tenga ganas, pero si tú me pusiste aquí, yo me quedo aquí. Aunque lo que quiera es salir corriendo, porque hay momentos y hay momentos, hermano. Pero, hermano, en la paciencia, usted va a ver la mano de Dios. Si usted está dispuesto a esperar a ver lo que Dios ha de hacer, y dispuesto a esperar a ver lo que Dios ha de hacer, no es quedarse en un sitio y estar refunfuñando hasta que llegue el momento. No, es esperar y confiar. Señor, tú sabes. Señor, esto, pues yo espero lo que tú vayas a hacer. Me quedo y espero en paz, tranquilo, con calma, sin apresurarme, sin murmurar, sin decir, sin quejarme, sin esto, sin aquello. Paciencia. Porque cuando llegue lo que Dios va a entregar en mis manos, porque cuando llegue lo que Dios va a entregar en sus manos, su corazón tiene que estar bien para con Dios. Tiene que estar preparado para recibirlo. Porque si no, no vamos a encontrarle falla a lo que Dios ponga en nuestras manos. Y eso yo lo he visto. Que hay personas que esperan, pero no esperan con paciencia. Esperan. Y cuando lo reciben, encuentran fallas en lo que recibieron, porque no estaban esperando con paciencia, no estaban preparándose para recibir lo que Dios quería darle, estaban preparándose para recibir un concepto de algo que ellos se formaron en la mente, que pensaban que era lo que Dios quería darle. Pero esperar en Dios es esperar en Dios. Esperar en Dios es esperar en lo que Él ha de hacer, la realidad de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Y lo que Él ha de hacer, hermano, es hermoso. Ya vamos culminando. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermano, esencial, parte de esta vestimenta, como se ve que estamos vestidos de estas cosas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, se ve en si estamos dispuestos a perdonar. Si nos soportamos los unos a los otros. Así mismo es tremendo que lo escribe, que la traducción lo escribe de esa forma. Mira, sopórtense. Soportándonos los unos a los otros, porque todo, hermano, aquí, hermano, nadie aquí es un billete 100. Nadie, todos tenemos nuestras cosas. Posiblemente usted está ahí, era hasta las 9 y el pastor sigue hablando. Y le faltan 2 versículos más. Pues yo sé que, pues sopórtenme. Pero hay situaciones, hermano, que verdaderamente tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pues somos familia, al fin y al cabo somos familia, no nos podemos desligar el uno de los otros. Estamos juntos y ¿qué vamos a hacer? Amén, amén. Y a veces uno, a veces uno se entiende, pero eso es parte de la paciencia, hermano. Todavía tenemos hasta las 6. Así que tranquilo. No, pero hermano, nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. Como estaba diciendo, nosotros, en nuestra familia, hermano, ¿cuántos nosotros no soportamos a nuestros familiares? Porque es que no hay manera de desligarnos de ellos. Porque es que mi hijo es mi hijo, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, mi hermano es mi hermano. ¿Y qué yo puedo hacer? Si estamos ligados de sangre, soportarlo, más nada. Pues hermano, nosotros estamos ligados por una sangre que pesa más.
Nosotros estamos ligados los unos a los otros por una sangre preciosa que va por encima de la genética, de la cultura, de dónde nací, de que si yo soy de esta clase social, de esta otra clase, que si yo soy de este color, de este otro color, que si yo soy de aquí, que si yo soy de otro lado, que si a mí me criaron de esta forma y a mí me criaron de esta otra forma. La sangre que nos vincula a nosotros va por encima de todo eso. Va por encima de todo eso. Y estamos tan vinculados como para ser parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que nos tenemos que soportar. No hay opción. No hay opción. Que de momento, o sea, te estoy soportando, pero eso es, soporte. Nos soportamos los unos a los otros, porque como mencioné anteriormente, hermano, nosotros conocemos nuestras fallas. Nosotros aquí nos conocemos los unos a los otros. Nos conocemos. Y tenemos que soportarnos. Tenemos que soportarnos. Y si alguno tuviera una queja contra otro, perdonarnos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no le puedo decir otra cosa. La Biblia pone el perdón. Hermano, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos ponemos como son cosas que quitan nuestra salvación. Pero sí hay algo que yo le puedo decir que definitivamente pone nuestra salvación en el juego. Es la falta de perdón. Porque eso lo dice la Biblia. Porque si nosotros nos perdonamos aquí a los que nos ofenden, nuestro Padre no va a perdonar nuestras ofensas. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros, Dios no nos va a perdonar. Porque entonces tenemos que ver qué fue lo que Dios me perdonó a mí. ¿Qué fue lo que Dios me perdonó a mí? Mi rebelión, mi pecado, mi maldad, por encima de todo. Él me perdonó. Pues entonces, yo tengo que perdonar. Porque lo que me puede hacer, lo peor que me puede hacer un hermano, como quiera, es menos de mi pecado contra Dios. Lo peor que me puede hacer un hermano es más pequeño que lo que yo hice contra Dios, porque nosotros éramos rebeldes, porque nosotros éramos blasfemos, porque nosotros no merecíamos salvación ni perdón. No lo merecíamos y se nos dio gratis. Se nos dio con el bien, se nos dio sin reproche, se nos dio. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, hermano, así mismo como nosotros hemos sido perdonados, porque nos dice que perdonemos y nos da el ejemplo de perdonar, nos da el ejemplo de que perdonemos como Cristo nos perdonó, no con los conceptos humanos de perdón y hermano, porque nosotros somos seres humanos y nosotros tendemos a excusar nuestras debilidades y nuestras fallas como seres humanos, a excusarlas con nuestra naturaleza humana. Pues decimos, yo perdono, pero no olvido. Pues hermano, está bien, usted puede pensar eso, pero la realidad es que la Biblia dice que perdone como Cristo perdonó. Y yo puedo ponerme a filosofar acerca del asunto y decir, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero lo demás, pero si la Biblia dice que tengo que perdonar de una forma, pues es de esa forma. Y no puedo, hermano, nuestra humanidad no es excusa para la santidad. Que podamos entender que hay cosas que se entienden, que hay circunstancias, que hay aquello, amén. Pero si la Biblia dice esto, pues yo tengo que buscar moldearme a eso. Y usted, ¿por qué, hermano? Porque a veces para no perdonar, cuando venimos a ver, nuestras excusas son cosas triviales. Es simplemente que no quiero perdonar. Y cuando la Biblia lo eleva a ese nivel de moldéate a esto, de mostrarnos esta forma, es de esta manera, pues entonces nosotros somos confrontados con eso y yo le aseguro que usted puede perdonar más de lo que usted pensaba. Porque está buscando conformarse a la perfección. Y en ese buscar conformarnos a la perfección, logramos moldearnos a más allá de lo que nosotros pensábamos. Porque pensábamos que no podíamos llegar yo no puedo llegar ni 1 centímetro a la perfección. Pero tratar de moldearnos y someter nuestra vida a eso, de momento vemos que, wow, logré perdonar más de lo que yo pensaba que iba a perdonar. Mi carácter cambió más de lo que yo pensaba que iba a cambiar.
Mi manera de ser cambió más de lo que yo pensaba ¿por qué? Porque traté de moldearme a la perfección. No usé como excusa mi humanidad para no intentar. Porque usamos nuestra humanidad como excusa para ni intentarlo. A veces utilizamos las situaciones que nos suceden en cuanto al perdón. Utilizamos lo sucedido para no perdonar. Pero si tratamos de moldearnos a la perfección que exige Cristo, yo le aseguro que van a haber cosas que usted va a perdonar y va a perdonar de verdad, que usted a lo mejor no pensaba que era posible, porque había una herida, porque estaba esta situación de por medio, y cómo yo voy a perdonar a tal persona si esa persona hizo esto. Pero el uno tratar de acomodarse a la palabra, el Espíritu Santo le abre la puerta a que el Espíritu Santo obre. Y si el Espíritu Santo obra, hermano, todo es posible. Todo es posible. Y voy culminando y ya termino con ese último verso que dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Toda esta vestimenta que hemos hablado de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdonarnos los unos a los otros, todo lo que completa, como pudiéramos decir, lo que completa ese vestido, ese atuendo, eso que nos pusimos, lo que lo une todo y lo hace ver todo bien, es el amor. Es el amor. Si el amor no está, se ve como que un poquito, como que le falta algo, como que le falta algo. Pero si está el amor, el vestido está completo. Lo que perdonó. Ujú. Eso es parte de soportarnos eso es parte de soportarnos los unos a los otros. Que eso, porque hermano, hay familiares que uno tiene que uno verdaderamente los ama soportándolos y perdonándolos. Porque parte esencial del amor es el perdón y uno tiene que perdonar, hermano, hasta 70 veces 7 al día. Al día. Y si Cristo dice eso, es porque va a ser una realidad. Es porque quizás sea necesario practicarlo. Y lo tenemos que practicar. Pero lo que une todo, hermano, lo que une todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, lo une el amor. Si el amor no está presente, no vale de nada. Si el amor no está presente, esas vestiduras, eso que tenemos puesto, si el amor no es lo que lo aguanta todo, en un paso somos desnudados, se nos cae la ropa. El amor es lo que lo vincula todo, el vínculo perfecto, lo que lo une todo y lo que nos une a nosotros es el amor. Si no, hermano, el amor le va a permitir a usted soportar más de lo que usted esperaba. El amor le va a permitir a usted tener dominio propio porque por amor a Dios ejercemos el dominio propio. El amor le va a permitir a usted tener misericordia. El amor le va a permitir a usted ser buena gente. El amor le va a permitir a usted tener paciencia, tener humildad porque es por amor. Porque reconocemos que hubo alguien que nos amó primero. Porque reconocemos que nosotros hemos recibido amor, hemos recibido misericordia, hemos recibido la bondad de Dios, hemos recibido tanto de parte de nuestro Señor que verdaderamente podemos estar eternamente agradecidos de lo que Él ha hecho y de las vestimentas que nos ha dejado. Andemos vestidos, si decimos que Dios nos escogió, si decimos que somos tan santos, si decimos que somos amados, pues vistámonos como escogidos, santos y amados. Vistámonos con todas las cosas que hemos mencionado. Andemos bien vestidos para eso. Porque si no,
nos sucedería lo que leímos acerca de la iglesia de la Odisea, que ellos dijeron, yo soy rico, yo estoy vestido con riqueza, yo estoy vestido con esto, y Dios le dijo, tú eres un pobre, miserable, desventurado, desnudo. Y eso nosotros no queremos ser hallados desnudos delante de Dios. Nosotros queremos andar vestidos como es digno de como hemos sido llamados. Que se note en todo lugar quiénes somos. Las vestiduras espirituales nuestras se tienen que notar. Se tienen que notar. Si estamos vestidos con otras cosas y no nos hemos despojado del viejo hombre, antes de ponerse, porque Él nos dice despojado. O sea que primero tenemos que quitarnos la vestidura de la vieja criatura para poder ponernos eso encima. No podemos, no hay manera de tratar de poner la vestidura espiritual encima de la vestidura carnal. Se va a manchar, se va a notar, va a haber mal olor, algo va a salir que va a dejar ver la vestimenta no es adecuada. Parece mansedumbre, pero como que parece benignidad, pero como que hay un tufito, como que algo apesta. Parece misericordia, pero hay algo. Es que a veces tenemos todavía la vestidura de la vieja criatura debajo y por algún lado se va a dejar ver. Como que yo me estoy peleando con esta camisa que tengo por debajo, que se me sale. Pues imagínese que esto es el viejo hombre y que yo me puse una camisa, la camisa de lo que estamos hablando de lo espiritual por encima, pero se ve. Eso puede pasar. Eso puede pasar en lo espiritual. Tener la vestimenta del viejo hombre y tratar de ponerle la vestimenta espiritual encima, puede que pase eso, se va a dejar ver. Nosotros tenemos que andar como Dios nos ha llamado a andar. Y las cosas, hermano, las cosas que Dios es capaz de hacer con su pueblo, con cada uno de nosotros, van más allá de lo que uno piensa. Van más allá porque la Biblia dice que cosa que no ha subido ni a corazón de hombre es la que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas por encima de nuestra imaginación están reservadas para aquellos que aman al Señor. Vamos a orar, oramos y entregamos a la demás parte. Ya acabamos el primer periodo, hermanos. Vamos para el segundo periodo de este retiro. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu grande amor para con nuestra vida, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú, Dios mío, nos has dado instrucción. Porque tú, Dios mío, no nos dejas en el aire. Porque tú, Señor, sabes lo que tú quieres para nuestra vida. Te pedimos que nosotros podamos moldearnos a lo que tú deseas de nosotros, que nosotros podamos caminar el camino que tú has trazado para nuestra vida, que podamos ver tus propósitos cumplidos, que podamos ver tu bendición sobre nosotros y sobre los nuestros, que podamos ver tu bendición sobre este lugar, Señor, donde tú nos has puesto a cada uno, Dios mío, que podamos gozar de tus promesas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por aquí la persona que continúa, nuestra hermana Marilyn. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo.